Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias. Y la primera historia de esta noche nos fue compartida por René Ramírez Morales. Él nos compartió hace unos cuantos videos una experiencia en un bosque. Por si no la han escuchado, créanme que vale la pena. Y en esta ocasión nos escribió lo siguiente. Vivo en Acolman, Estado de México, y esta es mi experiencia. En el año de 1994, mi padre enfermó de gravedad, razón por la que tuvieron que internarlo en el Hospital de la Raza. En ese tiempo, mi madre y yo éramos quienes nos encargábamos de cuidarlo. Nos turnábamos un día ella y un día yo. Claro, también pasábamos la noche ahí con él. Así estuvimos por un mes, con ese ritmo en el hospital. Mes en el cual claro que el cansancio comenzó a pasarme factura. Era tanto el sueño, debido a que no solo iba a cuidarlo en ese tiempo, sino que también tenía que ir a mi trabajo, que a veces sentía que iba a quedarme dormido de pie. Aún así, con el cansancio que fuera, yo seguía ahí. Mi padre me necesitaba y yo no le iba a hacer falta. En una de esas noches, luego de haber pasado un mes cuidándolo en ese hospital, estaba quedándome dormido sentado al lado de su cama, cuando unos pasos en la habitación me despertaron. Desperté, abrí los ojos intentando enfocar la vista para ver quién era. Entre la oscuridad de la habitación, iluminada apenas por los foquitos tenues de algunas de las camas de otros pacientes, los cuales eran otros 5 recostados en camillas aparte de mi padre, pude identificar a una enfermera. No pude verle la cara por lo oscuro del cuarto, pero sí alcancé a distinguir su uniforme blanco que, claro que resaltaba entre la oscuridad, y su cabello corto hasta los hombros. Fuera de ahí, todo lo típico de una enfermera, los zapatos y eso. Ella revisaba uno a uno a los otros 5 pacientes. No les decía nada, y sinceramente tampoco es que estuviera viendo qué hacía con cada uno. Solo que sí noté que de repente comenzó a caminar hacia la puerta para salir. Me levanté de mi asiento y le pregunté si no pensaba revisar a mi padre. Y ella, desde la puerta, solo girando un poco la cabeza, me dijo: él va a estar bien. Y luego siguió caminando hacia afuera. Yo solo me quedé ahí parado. Sinceramente, esto sí me tranquilizó un poco respecto al estado en el que estaba mi padre en ese tiempo, por lo que me volví a sentar e intenté dormir un poco por esa noche. De igual forma, todo parecía ir muy tranquilo. Apenas había logrado conciliar el sueño cuando entró otra enfermera. Y de esto me di cuenta porque encendió las luces de la habitación y al verme, me pidió de favor salir por un momento al pasillo porque revisaría a los pacientes. Yo caminé hacia la entrada, pero le comenté, extrañado por supuesto, que ya había venido otra enfermera hace unos momentos para revisarlos. Ella dejó unas cosas que traía en la mano en una mesita
Me volteó a ver y me preguntó con una expresión confundida que cómo era que le describiera físicamente a la supuesta otra enfermera. Yo solo pude darle un poco más de detalle de lo que les di a ustedes. En realidad no había visto mucho por la oscuridad y, claro, para no incomodar a la otra enfermera con la mirada. Al escuchar mi descripción, me dijo que le diera un momentito, que ya volvía. No tardó mucho en regresar, pero acompañada de un doctor algo mayor, quien me solicitó lo mismo, la descripción de la enfermera. Cuando me escuchó, solo se volteó a ver al mismo tiempo con la otra enfermera. Me devolvieron la mirada. La enfermera entró a la habitación para revisar a los enfermos junto con mi padre, y el doctor se quedó conmigo por unos momentos en el pasillo, mientras que me explicaba que lo que había visto, o más bien a quien había visto, había sido a la planchada. Cuando escuché decir esto al doctor, para serle sincero, no me asusté. Me sacó mucho de onda, me confundió, pero hasta ahí. Mi padre, a partir de ese día que les conté, duró un mes más internado en el hospital, y ahí, en cada noche que me tocaba cuidarlo, sí sentía algo de miedo de volver a verla, por lo que intentaba dormir a toda costa, pero aun y cuando no podía y me quedaba despierto, nunca más volví a verla por ahí. Después de ese mes que les comento, mi padre salió completamente recuperado, pero lamentablemente los otros 5 pacientes de esa habitación habían perdido la vida. Doy gracias a Dios a día de hoy por haberlo cuidado, y me tranquiliza el hecho de recordar a aquella mujer, las palabras con las que salió de esa puerta esa noche, diciéndome que mi padre iba a estar bien. Vámonos con la segunda historia de esta noche, la cual nos fue compartida por Fabi Hernández. Esto que les voy a contar es una experiencia cortita, pero muchas veces las vivencias breves son las que más marcas nos dejan. Me pasó hace bastantes años, cuando yo era niña. En aquel entonces, mi padre tenía una creatividad que a mí me encantaba. Bueno, siempre la tuvo. Y en esa ocasión, él había construido sobre una mesita de madera una casita. Todo estaba hecho de plastilina, los muebles, los muñequitos, cada parte de la casita. Todo estaba muy bien detallado. Me la hizo para que pudiera jugar. Cuando terminó, me dijo que iría a bañarse, por lo que puso esa mesita sobre un escritorio, el cual estaba pegado a una pared y muy cerca de una ventana. Me sentó en el escritorio y me dijo que lo esperara, que mientras me pusiera a jugar. Yo siempre fui una niña muy tranquila, por lo que el lugar donde me dejaran, lugar donde me iban a encontrar. Así que se fue a bañar sin ningún apuro. El baño estaba cruzando el pasillo. La ventana que estaba cerca de mí tenía una protección, por lo que fácilmente podían dejarla abierta sin que esto fuera un peligro para mí. Aparte de que si yo le llamaba o lo necesitaba, podía gritarle por esa misma ventana y escucharía sin ningún problema. Y ahí estaba yo, jugando con todo lo que me había construido mi papá, cuando, con el rabillo del ojo, comencé a ver que la luz de la habitación, precisamente por la entrada, comenzaba a oscurecerse. Levanté la mirada para ver qué era. Probablemente era porque alguien estaba entrando, pero al dirigir la mirada hacia enfrente, vi una figura color negro. No sabría si describirlo como sombra o silueta. El punto es que era una figura humana, delgada, completamente negra, sin ningún rasgo o expresión facial, la cual caminaba algo lenta hacia mí. Y antes de llegar hacia donde estaba,
Asimismo, caminando, comenzó a agacharse. Aquella figura, la cual ahora estaba encorvada, se metió debajo del escritorio. A día de hoy que les cuento esto, claro que me da muchísimo miedo el recordar aquella figura, cada movimiento que hizo, pero en ese entonces, de niña, lo único que sentía era curiosidad. Así que me bajé del escritorio como pude y, gateando rodeando el mueble, para ir a encontrarme con el hueco donde vi que entró, iba acercándome y ya casi estaba por verlo cuando... ¿Qué haces ahí? La voz de mi papá llamándome desde la puerta y caminando hacia mí me hizo voltear a verlo. Él me cargó y me llevó hasta una cama que quedaba un poco retirada de aquel escritorio y de la ventana. Mientras él buscaba unas cosas, no sé si ropa o lo que fuera, es lo de menos. Yo, sentada desde la cama, veía una oscuridad tan densa debajo de ese escritorio, lo cual no era para nada normal, considerando toda la iluminación que había en esa habitación. Cuando les comenté al inicio que estas experiencias breves pueden marcarte mucho, es porque a partir de ese entonces fue cuando comencé a sentir muchísimo miedo al solo ver debajo de los escritorios. Y cuando jugaba a las escondidas con quien fuera, debajo de los escritorios, nunca eran una opción. A la fecha sigo pensando en qué habría pasado si mi padre no hubiera llegado a tiempo en esa ocasión. Vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Esther Velasco. Hace unos años fui a celebrar la Navidad en casa de mi hermano y su familia. Normalmente siempre la pasamos juntos, solo intercalamos la casa de cada uno cada año. Su familia estaba compuesta de su esposa y sus 3 hijos, 2 niños y una niña. Mientras que en la mía somos solamente mi esposo, mi hija, mi hijo y yo, los cuales afortunadamente son de la misma edad de sus primos. En esa Navidad, mis sobrinos acababan de inscribirse en clases de canto, por lo que traían la novedad, así que mientras preparábamos la cena, se les ocurrió irles a cantar villancicos a los vecinos junto con mis hijos, que si bien ellos no cantaban de lo mejor, también estaban tan entusiasmados de ir. Mi hermano me comentó que el vecindario era bastante seguro. Era una colonia privada, de hecho, por lo que no veía la necesidad de acompañarlos, además de que los más grandes tenían ya 15 años, mientras que los más chicos tenían 12. Pasó casi 1 hora y media, si no es que 2 horas, cuando finalmente volvieron muy animados. Nos platicaron cómo todos les habían abierto la puerta para escucharlos cantar, e incluso algunos vecinos les dieron algo de propina o un pequeño detalle como galletas o una bolsita de dulces. Sin embargo, noté cierta expresión de mi hermano y mi cuñada, justo cuando mi sobrina, la menor, les comentó que también les había abierto la puerta aquel vecino amargado, un señor que solo conocía por palabras de mi hermano y mi cuñada, de unos 35 años aproximadamente, que vivía completamente solo. Nunca se le había visto relacionarse con nadie, y esto fue lo que lo sorprendió de cierta manera, ya que después, mi hermano me explicó que a pesar de que los vecinos trataban de incluirlo en la comunidad, él siempre se había aislado, y no solo eso, sino que en varias ocasiones él también había sido muy grosero con ellos. En fin, por más raro que hubiera sido todo eso, al menos yo no le tomé la importancia que, al parecer, mi hermano sí. Y les digo esto porque, por más que continuábamos con todo lo de la noche, a mi hermano se le quedó esa expresión de extrañeza, tal vez. Me di cuenta que él no dejaba de pensar en eso, hasta que, cuando la cena estaba lista,
Él junto con su esposa decidieron servir un plato aparte para írselo a dejar a aquel vecino. Nos comentaron que era una muestra de caridad debido a las fechas, por lo que mi esposo y yo nos quedamos cuidando a los niños mientras ellos regresaban. Sirve que poníamos la mesa. Mi esposo me preguntaba que qué tenía, porque él decía que yo también me veía algo intranquila. Sin embargo, no quise alterarlo, ya que él no había escuchado todo esto, y solo le comenté que estaba cansada de haber cocinado tanto tiempo. Pasaron tal vez unos 15 minutos hasta que finalmente regresaron. Mi hermano, un poco apresurado, me dijo que cuidara por un poco más de tiempo a los demás, ya que le había surgido algo, pero no había querido darme detalles. Por otra parte, mi cuñada se dirigió rápidamente hacia el teléfono e hizo una llamada que no alcancé a escuchar. Se apartó un poco de todos. Luego de eso, de esos movimientos, volvieron a salir, pero ahora iban acompañados de otros vecinos. Me di cuenta de que mi hermano estaba asustado, ya que lo conozco de toda la vida, y por más que intentara disimular lo que estaba sintiendo, se podía ver en sus ojos. Pasaron tal vez unos 20 minutos, cuando vi luces en la calle. Me asomé por la ventana, pero al ver más o menos de qué se trataba, decidí salir y buscar a mi hermano. Llegaron un par de patrullas y se armó un completo escándalo afuera. Le dije a mi esposo que mientras cuidara de los niños, que no fueran a salir, a lo cual él accedió rápidamente y él se quedó con ellos. Cuando iba caminando por la banqueta, dirigiéndome rápido hacia todo el grupo de personas, estaba esperando no recibir malas noticias. Inmediatamente me topé con mi hermano y su esposa. Estaban abrazados viendo la escena. Eso me tranquilizó, ya que por una parte supe que a pesar de lo que estuviera pasando, al menos mis seres queridos estaban fuera de peligro. Una vez que me vieron llegar, también me abrazaron y comenzaron a explicarme lo que había pasado. Mi hermano me contó que sabía que algo andaba mal, desde que mi sobrina menor le describió de qué manera tan alegre, si podemos ponerlo entre comillas, los había recibido aquel vecino, ya que aunque sé que existen personas que son reservadas, este tipo era realmente un ermitaño. No tiene nada de malo, pero sí se nos hizo muy raro ese repentino contraste. Él comenta que en distintas ocasiones trató de platicar, de acercársele, de formar una amistad con él, pero de plano nunca accedió. Su actitud era verdaderamente muy grosera, por lo que sumado todo esto, decidieron echar un vistazo por su casa aquella noche, sin espiar, claro, simplemente tocarle y llevarle un platillo aquella noche. Y en efecto, esa noche, a ellos también los recibió de una manera tan cordial, tan distinta y contraria a él. Pero ellos no podían hacer o decirle nada. ¿Cómo podría tomarlo él? Simplemente pusieron atención. Él les aceptó aquel platillo de manera tan gustosa e incluso los invitó a pasar, pero obviamente rechazaron la invitación. Se despidieron, cerró la puerta y, cuando ellos le dieron la espalda a la casa, escucharon un grito a lo lejos. Era un grito de una mujer, pero los dos, mi hermano y su esposa, coincidieron al decir que se escuchaba desde adentro de la casa de ese vecino. Mi cuñada nos dijo que, cuando él les abrió la puerta y los invitó a pasar, ella había alcanzado a ver un bolso de mujer y un saco recostado en un sillón de la sala. Pero cuando los invitó a pasar, él les había dicho que estaba completamente solo, por lo que no dudaron en llamar a la policía y alertaron a los demás vecinos, ya que aquel grito
había sido de lo más aterrador. Mi hermano, unos días después, me contó que aquel hombre estaba obsesionado con su exnovia, la cual lo había dejado por sus extraños comportamientos. Sin embargo, él no había dejado de seguirla, de llamarla, encontrársela casualmente en todos lados. Y esa noche, confesó, la había privado de su libertad para, luego de pasar un rato con ella, acabar con su vida y después quitarse la suya. Entre los vecinos, me dijo mi hermano, se supo que la policía encontró cosas muy raras en su casa, pero entre todo eso, había una nota de aparente despedida en la que decía: si no podemos estar juntos en esta vida, tal vez podamos en la otra. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, no duden en escribirnos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción o en el comentario fijado. Muchísimas gracias por tanto apoyo y cariño hacia el canal, también por acompañarnos en el pequeño especial de Navidad pasado. Esperamos les hayan gustado las historias, también las de este video, y por favor, cuéntenos cómo se la pasaron en sus festividades. Gracias por hacerse de verdad un espacio para venir a dejar su pulgar arriba y escuchar estas historias a pesar de todo lo ocupado de estas fechas. Es todo un placer. De todo corazón, muchas gracias por querer y cuidar este espacio que está hecho por y para ustedes. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.